Bueno, ya hemos vuelto a este espacio. Hoy vamos a tener una interesante entrevista con mujer, una hermosa mujer del pensamiento político dominicano, la politóloga Giovanni Pérez Corsino, una mujer que ha venido a hacer la revelación del año porque es la que más está argumentando sobre los diversos tópicos de la política dominicana. Así que buenos días, Giovanni, ¿cómo están las cosas? Buenos días a este maravilloso programa. Gracias Muchas por la gracias. oportunidad. Honrada de estar aquí compartiendo con ustedes en esta Giovanni. mañana. Gracias, Giovanni. En lo personal yo dudo que el presidente Medina ciertamente esté buscando una repostulación como creen algunas personas. Yo creo que el presidente Danilo Medina va a respetar este modelo americano que se ha instaurado en el país de una elección y una reelección. Sin embargo, en los últimos días hemos visto que algunos funcionarios han vuelto sobre el tema. Yo digo que eso es una forma de algunos explicar su propio fracaso político, porque a lo interno del PLD no será fácil enfrentar a un Leonel Fernández. No será fácil. Entonces, ¿cuál es la percepción que usted como analista, como estudiosa del pensamiento político tiene sobre este caso? Mire, primero, antes que decirle mi posición respecto al tema de la reelección, me voy a permitir leerle a usted la Constitución del 2015 y el artículo que se planteó a propósito de la reelección del presidente Danilo Medina, que recuerde usted que dicha reelección tuvo como resultado relaciones tensas a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y es en ese sentido entonces que se produce en la Carta Magna, en la modificación del 2015, lo siguiente. Voy a leer literalmente. Dice: 20ª. En el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, se está refiriendo al presidente Danilo Medina, claro, específicamente, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, como en efecto lo fue, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo. Asimismo, tampoco a la vicepresidencia de la República. El legislador... Léalo de nuevo, hágame el favor, ese aspecto ahí. 20ª. En el caso de que el presidente de la República, correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, como en efecto lo fue, no podrá presentarse para el siguiente periodo ni a ningún otro periodo, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. Y usted dirá, bueno, pero ya hubo una modificación constitucional, ¿podría otra vez ese Partido de la Liberación enfrascarse en una nueva repostulación del presidente Danilo Medina? Y tal como hemos visto en distintos medios de comunicación, y el periódico El Nuevo Diario recoge un artículo donde plantea que el ingeniero Gonzalo Castillo, el licenciado Gonzalo Castillo, estaría diciendo que el pueblo es quien tiene la última palabra respecto a una modificación constitucional. Así hay una posibilidad de Danilo Medina volver a reelegirse. Mire, lo cierto es que primero no es el mismo escenario del 2015, pienso esa parte ahí. Segundo, Danilo Medina no cuenta con la misma popularidad que tenía en ese momento. La popularidad de Danilo Medina, todo el mundo sabe que ha estado, digamos, cuestionada, y es normal que esa popularidad baje. Primero porque ya Danilo Medina lleva más de 5 años como presidente de la República, y por supuesto que los periodos, que los presidentes en ejercicio se van agotando. Pero lo más importante es poder respetar la Carta Magna, y la institucionalidad democrática de un país comienza a partir de respetar las reglas de juego, y eso implica, por supuesto, el respeto a la Carta Magna. No creo que el presidente Danilo Medina esté buscando una nueva repostulación. Siento que mucha gente no le cree, y no le cree porque en aquel momento el presidente Danilo Medina llegó a expresar palabras como yo no soy líder,
yo me voy en tal fecha a mi casa, yo voy cumplido los plazos en la política son fatales, llegado el plazo yo voy a hablar. También dijo lo de mecha corta y mecha larga para argumentar que los hombres mecha corta son aquellos que se le presentan los acontecimientos y responden a esos acontecimientos sin una reflexión crítica. Lo de mecha larga para aquellos entonces que se toman su tiempo y a partir de ese tiempo reflexionan. De manera entonces que estamos, sin lugar a duda, ante un hombre que luce, a mí, yo creo que el presidente Danilo Medina personalmente no se va a reelegir, y no se va a reelegir ni siquiera porque él quiera o no reelegirse. Digamos que son momentos muy distintos. El Partido de la Liberación no hay condiciones. Está envuelta en una situación bastante difícil. Además, los números como antes no están como ahora. Y eso, el Partido de la Liberación Dominicana, hay gente que dice que Danilo Medina está maniobrando para que cuando él decida que una persona de su entorno, sea que vaya, pudiera tener algún capital político importante. Sin embargo, en política no es así. Usted no traspasa ni sus números ni su liderazgo, porque esto no es un tema ni de rey ni de monarquía. Por tanto, Danilo Medina no puede señalar como este es el favorito mío e inmediatamente los números le van a dar. Sobre todo porque usted tiene un Leonel Fernández que ha sido presidente en varias ocasiones y ha sido electo de manera arrolladora por el voto popular. De manera que yo entiendo que... ¿Cómo, en ese sentido, Giovanni, entonces, usted proyecta el comportamiento electoral hacia las elecciones del 2020? Mire, si el Partido de la Liberación logra, como entiendo que lo hará, resolver sus diferencias internas, los números indican que el Partido de la Liberación Dominicana y todas las encuestas podría volver a ganar las elecciones. ¿Con cualquier candidato? No, con cualquier candidato, no, evidentemente que no. Añada, los números ahí lo tienen, los números ahí, vamos a estar claros, ahí hay 3 gente que tienen números, yo lo he dicho en otras oportunidades, ahí en el Partido de la Liberación Dominicana, los números lo tienen Danilo Medina, Margarita Cedeño de Fernández y Leonel Fernández. Y fíjese, en el caso de usted sumar a Margarita y a Leonel Fernández, eso no tendríamos que hablar de esos resultados. ¿Y usted percibe los números de Margarita como que son números de ellas o son números que son real y efectivamente natural del presidente Leonel Fernández? ¿Pudiera Margarita por sí sola sustentar esos números, que no se le conviertan en letras? Yo pienso que es el resultado de Leonel Fernández. Digamos que en algunas encuestas, cuando a Margarita se ha medido, es porque no se ha medido Leonel Fernández. Y que muchas veces se ha pensado en Margarita bajo la posibilidad de que Fernández no iría. Oiga bien, que es distinto. Se ha pensado en Margarita bajo la posibilidad de que Fernández no iría. Pero una vez Fernández iría, la primera que va a apoyar a su marido es Margarita Cedeño de Fernández. Margarita ama a su marido. Se supone. No, Margarita ama a su marido, que no le quepa duda a nadie en el escenario político, ni a los que hacen maquinaciones perversas, de que esa señora va a actuar en dirección contraria a su esposo. Esa mujer ama a su marido, es un matrimonio consagrado, ahí hay amor, como dicen los dominicanos, amor del negrito. Entonces, yo creo que lo que se va a dar es que su esposa, su mujer, su compañera de vida, le va a apoyar como siempre y va a hacer su tarea. En el caso del PRM, donde están compitiendo Hipólito Mejía y Luis Abinader, y tengo entendido que también el alcalde David Collado, ¿cómo usted prevé la salida en el PRM? Mire, hay gente que dice que el liderazgo de Hipólito Mejía está debilitado. Se habla de que Hipólito está muy por debajo. La verdad es que nadie puede desconocer que Luis Abinader tuvo una buena participación política. Y tuvo una buena participación política, incluso en un momento donde usted sabe, y todo el mundo sabe, que el apoyo del presidente Mejía fue un apoyo, digamos, tímido, si se quiere, hacia Luis Abinader.
Lo cierto es que vamos a ver cómo los acontecimientos fluyen en el Partido Revolucionario Moderno, no tenemos una varita mágica, vamos a ver el comportamiento dentro de la estructura interna del PRM, de Luis versus Hipólito, porque fíjese algo, y ahí el PRD ha actuado de manera inteligente. Todavía no ha habido un enfrentamiento entre Luis y Abinader e Hipólito Mejía que podamos medir fuertemente algún tipo de tensión entre ellos dos. Ahí han sido, digamos que bastante inteligentes. Aunque hay quienes creen que Hipólito está como muy adherido a la Danilo, posición, a a la Danilo posición Medina. oficialista. A Danilo Medina, sí. Hay mucho, incluso desde el litoral del Partido de la Liberación Dominicana, hay gente que piensa que Hipólito Mejía es un aliado. Hay personas que creen que del litoral al interno del Partido de la Liberación Dominicana y desde el mismo gobierno existe la intención de promover a Margarita Cedeño de Fernández como candidata de la República bajo un criterio de algunas personas pensar que no debe presentarse en el caso de Danilo ni en el caso de Leonel Fernández. ¿Esto usted cree que pudiera estar realmente existiendo al interno del PLD y el gobierno? Me luce que hay una intención de desplazar del escenario político a Leonel Fernández. Hay una intención, hay un plan, hay un camino dirigido de sacar del escenario políticamente hablando a Leonel Fernández. Lo que pasa es que no se contaba con algo, y es que dentro de ese partido, del Partido de la Liberación Dominicana, hay gente muy disgustada con la parte de Danilo Medina. ¿Y por qué no decirlo? Usted tiene ahí el caso, por ejemplo, de Fernando Fernández, que públicamente viene de los litoral de Danilo Medina, y que todo el mundo sabe que era del equipo de la intimidad del presidente Danilo Medina, y sencillamente hoy está cuestionando todas las actuaciones de Danilo Medina y de la facción de Danilo Medina. O sea, hay gente que se siente golpeada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, hay gente que siente que Danilo Medina se ha distanciado del PLD y que por eso justamente es que estaría recurriendo a hablar de primarias abiertas en vez de primarias cerradas, precisamente porque ha perdido, digamos, que fuerza a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos PLDistas. Bueno, Fernando Fernández lo ha dicho claro. En Palacio no hay PLDistas, en Palacio hay gente que son del equipo del presidente Danilo Medina, pero no con esa vocación partidaria. Y yo creo que tienen razón. O sea, ahí nada más está Carlito Párez Pérez, que es reconocido del Partido de la Liberación Dominicana, digamos, con arraigo político, pero no hay una vinculación donde gente del Partido de la Liberación Dominicana pueda ir y presentarse a Palacio y tener una vía de comunicación directa, como cuando lo tenía el presidente Leonel Fernández, que tenía al propio Danilo Medina, que le representaba para vincular el Partido de la Liberación Dominicana con el gobierno. Esto que ha pasado en el Parlacén es una expresión del deterioro político del partido de gobierno. Yo ni siquiera voy a verlo como un deterioro político del partido del gobierno. Yo voy a ver como que Tony Raful tiene las condiciones necesarias para dirigir el organismo. Y yo creo que Tony Raful le adornan condiciones excepcionales para poder dirigir el Parlacén. De manera que vaya mis felicitaciones a Tony Raful, un hombre al que yo definitivamente siento mucho respeto como político. Pienso que Tony Raful es un hombre pulcro. Aunque parece que estamos un poco temprano con relación a predecir los resultados de un proceso electoral en el 2020 versus lo que es la recomposición de la oposición para tener una participación que pueda destronar al PLD. Al PLD solo lo pudiera dividir, sacar del poder una división. Pero esa parte ahí, ¿cómo usted la analiza? Definitivamente, usted... La oposición versus el PLD versus la oposición y retener el poder. Mire, todavía el PLD sigue teniendo un buen capital político. El PLD sigue aquí, digamos, dirigiendo la orquesta. Y el PLD sigue dirigiendo la orquesta porque, sin lugar a duda, que el gobierno de Danilo Medina está
enfrascado en resolver los problemas nacionales y ha ejercido funciones con políticas públicas, iniciativas públicas que la gente le gusta. Esa visita sorpresa que mucha gente ya la cataloga que son visitas reeleccionistas, pero sin embargo yo pienso que a la gente le gusta ver a un presidente cercano. Por ejemplo, ayer veíamos la iniciativa República Digital. Bueno, la iniciativa República Digital es una gran iniciativa y yo quiero incluso felicitar al gobierno porque entiendo que es una gran iniciativa. Me gustaría que dentro de la República Digital estuviera, digamos, proyectado el hecho de poder armar una red de biblioteca virtual donde las personas de La Piña, de Jabón, de San Juan de la Maguana, puedan tener acceso a libros en forma virtual y que aquellas sociedades deprimidas, aquellos ciudadanos pobres, aquellos estudiantes pobres puedan tener ese contacto que amerita con la tecnología. Yo espero eso. Yo también aspiro a que dentro del programa educativo se pueda insertar en las escuelas públicas el inglés como materia desde el inicio del preescolar, porque cuando los niños aprenden inglés desde el inicio del preescolar son bilingües realmente. Entonces, yo entiendo que en materia de educación, en términos de reforzar un poco el currículum de los profesores, yo creo que hay, digamos, que un buen camino. Y por supuesto, la estabilidad macroeconómica, que siempre ha sido una materia, digamos, pasada con altas notas de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no solamente del gobierno de Danilo Medina, sino también de los gobiernos de Leonel Fernández. Recuerde usted que a Leonel Fernández se le llegó a decir que era el milagro en el Caribe, porque pasó de $1 de un 62%, bajó incluso a un 28%. En la época en que Leonel Fernández conducía los destinos de la nación. No, de hecho, hasta se llegaron a hacer operaciones al 23x1. Exacto. Entonces, y hubo que salir a recoger dólares para evitar que siga bajando. Entonces, justamente lo que motivó eso fue que el presidente Fernández generó confianza en los actores económicos. Y Danilo Medina genera confianza entre la élite empresarial desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica. Entonces, pienso que jugado ese papel, el Partido de la Liberación podría retener el poder. ¿Cuáles son las cosas que el Partido de la Liberación tiene que resolver? Bueno, sus diferencias internas. Solamente el PLD derriba al PLD. Giovanni, hay una cosa, en la sociedad dominicana, no sé hasta dónde, el doctor Leonel Fernández, por ejemplo, dice que el sistema de partido en el país es fuerte, porque aquí hasta para elegir el rector de una universidad es con la política, está metido en los clubes y en los sindicatos y en todos los sitios. Pero sin embargo se siente un deterioro progresivo en las instituciones partidarias. Incluso yo veía una encuesta, tenemos un partido casi 20 años en el poder y sin embargo la oposición se ve muy débil. Sí. Y el partido de gobierno está enfrascado en una crisis interna que amenaza con hacerlo sucumbir. ¿Esto se pudiera interpretar como una crisis del sistema de partido o son elementos coyunturales propios del mismo sistema? Mire, yo siento que en América Latina y en Europa y en otras latitudes se cuestiona el orden del sistema de partido político. Los partidos políticos están sufriendo una especie de debilitamiento propio, digamos, de fuerzas que surgen de hilos invisibles. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, la Marcha Verde que existe, que está ahí, que cuestiona ese orden, que ha llegado incluso a decir que quiere la renuncia del presidente, cuestionando, digamos, el orden constitucional y democrático en la República Dominicana. Naturalmente que insistir y persistir sobre los partidos políticos, ciertamente los partidos políticos han estado sometidos
de repente al escrutinio como organización de un todo, como que no han resuelto los problemas que el ciudadano común quiere que se les resuelva. Pero los partidos políticos siguen siendo el vehículo idóneo para acceder al poder. No se accede al poder a través de los movimientos sociales en la República Dominicana. Y de garantía de solución a los problemas de la sociedad. Exacto, siguen siendo, y fíjese, en el caso de la República Dominicana, a pesar de los pesares, a pesar de Marcha Verde, porque en la República Dominicana siempre han habido movimientos sociales, incluso que no se llamaran movimientos sociales como tal, con esa configuración y esa denominación, pero recuerde usted que hubieron poblada, mucha gente le llamó poblada al momento, a los 8 días de crisis dentro del partido, perdón, dentro del gobierno de Salvador Jorge Blanco, recuerda, del 84. Mucha gente llamó movimiento estudiantil a ese tipo de confrontación cuando en la época de Balaguer y aquellos, episodios que se generaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, digamos, esa lucha de Atuey de Can por Roberto Santana, del medio millón, eran movimientos sociales, digamos que en ese momento se le llamaron movimientos estudiantiles, pero eran movimientos sociales. Los movimientos de lucha por la tierra campesina eran movimientos sociales. Claro. O sea, que aquí en la República Dominicana siempre han habido grandes luchas. Un país históricamente de lucha. Con vocación democrática. Ahí está la independencia, ahí está la restauración, sí, ahí está la guerra de abril. Vocación democrática. Eso significa que es un país con vocación democrática. Por tanto, implica que siempre ha habido quien reclame a quienes ostentan el poder, digamos que una participación con derecho legítimo a reclamar lo que entiende el ciudadano de a pie que le compete y que le corresponde. Pero no significa el ocaso de los partidos políticos. No estamos asistiendo pero esos a la muerte de esos movimientos sociales políticos, como la Marcha Verde y otros que han surgido, ¿no debilitan el sistema de partido? Afectan, digamos, que el sistema de partido toda vez que surge un cuestionamiento, porque tampoco podemos decir que no existe la Marcha Verde, existe la Marcha Verde, e intentan cuestionarlo todo justamente para debilitar el sistema de partido. Pero debilitó la Marcha Verde el sistema de partido en la República Dominicana hasta el punto que va a desaparecer el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno. Entienden los dominicanos que es a través de la Marcha Verde que pueden acceder al poder. Esa es la pregunta. ¿Entienden los dominicanos que pueden acceder al poder a través de un movimiento social? La respuesta es no. ¿Siguen siendo los partidos políticos el vehículo legal, legítimo e idóneo para acceder al poder? Sí, siguen siendo los partidos políticos. Pero ese momento puede llegar si tú partes de que en Macron, en el caso de PPK en Perú con Pablo. Sí, pero fíjese donde usted dice Francia. En el caso mismo de Estados Unidos, su amigo Donald Trump, imagínese un hombre que aunque venía participando y colaborando en términos financieros. Pero fíjese, Donald Trump tuvo que hacerlo a través de un partido político. Sí, usted se fija, ¿verdad? Lo de Macron fue que del tercer lugar pasó y lo que era un banquero. Bueno, pero Macron también, y recuerde que estamos hablando de Francia, y digamos que en Francia hay un pensamiento colectivo. Y una larga tradición democrática. Y hay una larga tradición democrática, pero sobre todo hay un pensamiento colectivo y digamos un nivel de formación que en modo alguno podría ser comparado a la formación de los ciudadanos en la República Dominicana. El comportamiento de la clase política europea no es el mismo comportamiento de la clase política dominicana. El comportamiento del ciudadano dominicano no es el mismo comportamiento que el ciudadano europeo. Van a estar configurados y le voy a explicar por qué. En el caso de esa sociedad europea donde tienen sus necesidades básicas cubiertas, donde el niño, la niña, el joven tienen acceso a ir a una educación de calidad, a la medicina de calidad,
la vivienda asegurada. No es el mismo contexto en la República Dominicana. Aquí todavía el dominicano ve en los partidos políticos el instrumento para resolver sus necesidades primarias. Eso es una realidad en la República Dominicana. Por algo el Estado es el mayor empleador en la República Dominicana y eso, por supuesto, tiene un peso. Y además, los últimos estudios al que yo he tenido acceso de firmas reputadas como por ejemplo el Latin Barómetro o el Barómetro de las Américas, insiste en que en la República Dominicana los ciudadanos tienen una alta vocación, predilección por los partidos políticos. De manera que usted, por ejemplo, sabe que cuando usted se para en una cafetería, el dominicano habla de política. Cuando usted se para en un colmado, el dominicano está hablando de política. El psicolero es de política que habla, el que vende el periódico, un politólogo graduado en el debate. Exacto, entonces eso implica que el dominicano sigue todavía creyendo en los partidos políticos. Tendría que pasar, digamos, que algo más para deteriorarse el sistema de partido. Y ahí pienso que el Partido de la Liberación tiene una gran responsabilidad. Y lo digo por el tema de que creo que las primarias abiertas sí conducirían a debilitar, a debilitar el sistema de partido. ¿Y por qué pienso eso? Le voy a decir por qué. Ahí sí podríamos estar asistiendo al ocaso de la democracia. Ahí sí. Y le voy a explicar por qué. Bueno, porque digamos que el partido A tiene su sigla y el partido B tiene su sigla. Digamos que uno es un partido de derecha y el otro es un partido de izquierda. Y vamos a verlo en sentido de idea, de ideología, de programa, de propuesta, de actuaciones. Vamos a verlo así. Digamos que Juan Pérez es del partido A porque entiende que le satisface su programa, su ideología, su forma de hacer política. Y digamos que María, la de Capotillo, le satisface el partido B precisamente porque entiende que le gusta el color azul, el color blanco, o porque le gusta el color amarillo, la estrella amarilla, o porque le gusta el rojo, en fin. Hay un sentido de pertenencia de los ciudadanos a los partidos políticos. Los ciudadanos son miembros inscritos en los partidos políticos y eso le da, fíjese que lo primero que hace un ciudadano cuando está buscando un empleo a nivel del gobierno, dice, no, yo estoy inscrita en el comité tal, en el partido tal. Ahí hay, digamos, un sentido de pertenencia. Si usted le quita ese sentido de pertenencia, la gente va a desmotivarse y va a haber una especie de desafección política, que justamente es ese desinterés por la política. Si yo, el estar inscrita en un partido, no me va a diferenciar de usted que no está inscrito, ¿para qué me inscribo entonces en ese partido? ¿Para qué voy a estar ahí? ¿Para qué voy a estar ahí? Entonces justamente es lo que las primarias abiertas, es el camino al que conducen las primarias abiertas. Hay una responsabilidad, hay los miembros de los partidos políticos, la élite partidaria debe estar claro que estarían conduciendo al ocaso de la democracia, al debilitamiento de la institucionalidad de los partidos políticos mediante el tema de las primarias abiertas. Que quede bien claro en el escenario político de la República Dominicana que las primarias abiertas conducirían al debilitamiento del sistema de partidos. Esa es una primera cuestión. Ahora, se está planteando una modificación, en la misma modificación a la ley de partidos se está planteando, hay algunos que plantean el voto obligatorio y prohibir el transfugismo, es decir, que si a mí me eligen diputado en la boleta del PLD y yo me voy del PLD, deja la diputación. Yo me voy, pero la diputación se queda en el PLD. ¿Qué opinión usted tiene? Porque también una persona puede irse de un partido, puede irse y no irse. O sea que eso también se puede dar en la política. Mire, lo del transfugismo no me parece, hay que empezar a arreglar la casa y naturalmente es preocupante lo que pasa con el tema del transfugismo. Es como si de repente fueran a un mercado persa, alguien vende y alguien compra. Y esa parte, por supuesto, que afecta a la
política. Lo del tema del voto obligatorio, yo tengo mis reservas. Yo siento que usted no puede obligar, porque usted no puede sancionar en términos jurídicos a una gente que no vaya a votar. Pero hay partidos que sí existen. Pero como usted, por ejemplo, en países. En países, necesariamente yo sé que hay países donde el voto es obligatorio. Sin embargo, yo soy de la corriente donde entiendo que es un derecho y un deber, y que ese deber usted lo ejerce, que no hay que usar medida coercitiva para usted ejercer ese deber y ese derecho. ¿Qué va a pasar con la viejita que está enferma y no puede ir a votar? Usted le va a llevar los mecanismos de votación, usted le va a llevar la maquinita a su casa para que vote. Estamos hablando de ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar con la señora del Capotillo que está enferma? Usted le va a llevar la maquinita, usted la va a sancionar porque ella no se pueda levantar e ir a votar. ¿Qué sanciones administrativas? O los que están en hospitales. O los que están en hospitales, usted le va a llevar Son casos especiales o los también. que están presos, usted le va a llevar la maquinita a los reclusorios para que voten. O sea, fíjese que de repente la postura hay que sopesar cada tema. El voto obligatorio, yo creo que en la República Dominicana no se necesita un voto obligatorio, que en la República Dominicana hay una vocación democrática que implica que el ciudadano siente responsabilidad de ir a votar y un deber sagrado que el ciudadano lo ejerce. Fíjese que hemos tenido, aquí hay votación, aquí votan. ¿Cuánto es la votación en la República Dominicana? ¿Cuántos millones? Solamente un partido te saca más de 2 millones de votantes, qué sé yo, 6 millones son los votantes, pero hay una masa del pueblo dominicano que vota. La otra que no vota, bueno, también ese es su derecho de expresión. Ese es su derecho de expresión a no votar. O sea, Giovanni, hay un asunto. ¿Usted cree que el destino que cogerá finalmente la aprobación de la ley de partidos va a ser respuesta a la satisfacción de 19 años de espera? mire, yo creo que ese instrumento y ese dispositivo legal es avanzado. Tiene más luces que sombra. Es más, no tiene sombra. Si se aplica y se llega a los términos en lo que yo he podido leer el proyecto de ley. Tiene el tema de la accountability, la rendición de cuentas, tiene el tema de la participación de la mujer, que ya sabemos que se llevó al consenso de un 40%, tiene el tema de la regulación de la promoción de la campaña, tiene el tema del gasto de campaña, tiene el tema de la fiscalización por parte del organismo que arbitra el proceso, que es la Junta Central Electoral. Yo creo que hemos avanzado. Contrario a esa corriente que se expande de que ese humo de negatividad, yo ahí aporto mi optimismo. Y yo creo que lo aporto porque esa clase política, esa comisión bicameral que ha estado reunida, es el Congreso, el órgano legal, el órgano democrático para debatir las leyes. Es en ese escenario donde los partidos políticos se han puesto de acuerdo y han llegado a un consenso de más de un 90%. Fíjese que lo que queda en el tapete justamente es el tema de los recursos financieros y el tema de las primarias, que si primarias abiertas o primarias cerradas. Es la manzana de la discordia. Pero yo siento que subsanado el hecho, podríamos estar teniendo una ley de partidos políticos. ¿Y qué usted cree, Giovanni, que va a ocurrir con esa expectativa que ha nacido del comité político del PLD a raíz de una propuesta del señor presidente de la República para la consulta de los 5 juristas? Mire, ¿usted cree que eso es loable? ¿Va a ser eso posible de buscarse un criterio ahí legal? Hábleme de eso, de verdad, que por ahí era que teníamos que comenzar, Giovanni. Mire, pienso que el presidente Fernández se ha comportado como un demócrata, y se ha comportado como un demócrata por el tema de que él ha dicho claramente, yo estoy claro, y cuando dijo yo estoy claro, se estaba refiriendo precisamente al artículo 216,
de la Carta Magna que Leonel establece... Leonel no es que está claro, es la Constitución que realmente está clara. Bueno, Desde el gracias punto de vista, sí, es cierto, pero él y él apela hablaba de claro en y él tema a- de la Constitución. y él apela a esa constitucionalidad, no un asunto de primario, no. No, es que él está abrazado a la exactamente. constitucionalidad y yo creo que el país debe estar en torno a Leonel en ese sentido, de verdad. Sí, no, pero cuando él decía que estaba claro, era que estaba claro en el respecto a las normas constitucionales. Y él decía, por ejemplo, vamos a leer literalmente lo que dice el artículo 216 de la Constitución. Dice, las organizaciones de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre. Fíjese, es libre, pero es asociación, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse, oiga aquí, en el respeto a la democracia interna. Claro. ¿En qué pensó el legislador cuando hablaba de democracia interna? En la libertad de poder elegir candidatos, pero que son miembros de un partido político. Que todos tengan derecho a elegir ser elegidos. Claro. Pero dentro de la organización, no fuera de la organización. Porque es que es un derecho a medias. Y solo tú puedes elegir y no ser elegido. O si puedes ser solo elegido y no elegir. Por supuesto. Entonces no es un derecho A medias. inconcluso. Por supuesto, entonces, que está pensando precisamente en que hay que respetar la Carta Magna, es lo primero que yo siento que el presidente del Partido de la Liberación quiso establecer cuando dijo que le estaba claro. Hay juristas que ya empiezan a contradecirse, que anteriormente habían dicho que primarias abiertas y posteriormente que primarias abiertas son inconstitucionales y que posteriormente ellos mismos en el escenario público se han contradecido. Y se han contradecido porque usted sabe que esos mismos juristas tienen intereses o forman parte de un partido político del cual ya ha fijado posición con antelación de que quieren primarias abiertas, como es el caso, por ejemplo, del Partido Revolucionario Dominicano, donde el propio Miguel Vargas ha dicho que quiere primarias abiertas. Usted sabe que si Miguel Vargas fuera probablemente a un enfrentamiento de primarias abiertas dentro de su propio partido, habría que ver cuál sería la votación del propio Miguel Vargas Maldonado. No creo que a él mismo le convenga el tema de primarias abiertas. Entonces, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo no creo que el presidente Fernández esté ni siquiera debatiendo el tema por asuntos personales de él. Y cuando digo personales de él, Claro. porque Leonel Fernández ha sido votado mayoritariamente, incluso más a lo externo del PLD que dentro de lo interno del PLD. O sea que no se trata de que el presidente Fernández estaría asumiendo una posición por cuestiones personales. Más bien lo veo que el presidente Fernández está defendiendo la existencia de los partidos políticos como organizaciones y no solamente la existencia del Partido de la Liberación Dominicana, está defendiendo la existencia del sistema de partidos de los demás partidos políticos que no tienen esa capacidad, digamos, de poder generar este tipo de debate. Y el Partido de la Liberación Dominicana tiene una responsabilidad histórica que deberá, usted se imagina, el presidente Juan Bosch, ¿qué usted cree que el presidente Juan Bosch en este momento preferiría? Definitivamente, Manuel debe responderla porque Manuel estuvo muy cerca de don Juan. ¿Qué usted cree que La quisiera defensa Juan de Bosch? los partidos, de la democracia, de la Constitución por encima de todo. Y por Porque supuesto la calidad que el profesor... Bosch fue y Un seguirá demócrata siendo carta cabal. un demócrata carta cabal O sea, sin Bueno, precedentes. y creador de un partido político, de varios. dos partidos Claro. políticos, y con metodología de que eran Y esos partidos dedicado a políticos. educar, y dedicado a educar. Y con en este país, y a definición. alfabetizar en lo que es el ejercicio de la actividad política. Y con Fue un definición. alfabetizador, Juan Bosch. Mire, yo siempre digo que si yo no tuviera conocimiento de la definición de qué es un partido político y para qué existe un partido político, yo entonces estaría en otra postura. Pero también cuando me argumentan el tema de la juventud como mecanismo de distracción para decir que es porque se abran los espacios para la juventud. Primero, la juventud puede ir a inscribirse en los partidos políticos. Nadie ha dicho que la juventud no puede ir e inscribirse al partido que prefiera, de entrada, ¿verdad?
Pero cuando el partido oficial asume esa postura, o desde el gobierno se asume la postura de querer dar mayor participación a la juventud, yo sencillamente tengo que concluir diciendo, bueno, pero desde el gobierno empecemos a darle mayor participación a la juventud. Comencemos a insertar en esos ministerios a ministros jóvenes. Desde ahí podemos hacer un gran servicio a la juventud. Por ejemplo, veo que se está hablando de incluir un 25% de participación de la juventud dentro del dispositivo de la ley de partidos políticos. Hagamos y demos el 25% dentro del tren gubernamental de participación a la juventud. Hagamos y demos el 40% de participación de la mujer en torno al tren gubernamental, porque justamente la mujer es discriminada a partir del presupuesto. La juventud es discriminada a partir del presupuesto. Si no, claro, búsquese los datos, cuántos jóvenes hay desempleados en la República Dominicana. Empecemos por crear políticas públicas responsables. Ahí, por ejemplo, sabemos de un gran proyecto de ley de la diputada Karen Ricara, a quien felicito, donde justamente tiene parado un proyecto de ley para que la juventud tenga acceso a un primer empleo, y le ha sido difícil a Karen Ricardo, digamos, que llevar el proyecto de ley a feliz término. Entonces tenemos que dejar el discurso de la doble moral. El gobierno quiere mayor participación de la juventud y la mujer dentro del contexto de los partidos políticos. Empecemos a dar esa misma participación dentro del contexto de la administración y del presupuesto nacional. Giovanni, yo creo que sería un buen camino. Giovanni, antes de irnos, que ya se nos está yendo el tiempo, estos casos como de Odebrecht y otros casos de corrupción que se han denunciado en la sociedad dominicana, pudieran seguir como una bola de nieve hasta afectar la popularidad del presidente Medina y de este gobierno, porque aunque se ha hablado de chantaje en el caso de ONSA, pero ONSA es una institución del Estado, incluso la Cámara de Cuentas ha tenido que ir a auditarla. ¿Estos casos de corrupción pudieran sistematizarse? Mire, yo creo que en el caso de la corrupción, la justicia tiene que hacer su trabajo. La justicia tiene que hacer su trabajo y entonces instrumentar los expedientes que entiende que son casos de corrupción. Yo entiendo que un gobierno podrá tener actuaciones, un gobierno de repente se ve afectado por casos. Lo importante es que el gobierno pueda tomar la medida del lugar. Y entiendo que la primera medida que tomó el presidente Medina fue quitarle el decreto. De manera que yo creo que actuó correctamente desde el punto de vista de lo que le compete al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, a Danilo Medina. Evidentemente que esos casos afectan a cualquier gobierno, cualquier caso de corrupción, y Danilo no está inmune a que eso le afecte su popularidad. Pero por supuesto lo importante es que Danilo Medina pueda, digamos, que actuar inmediatamente como lo hizo, quitándole mediante un decreto la posición que tenía esa persona. Y por supuesto que el Ministerio Público, como también ha ejercido sus funciones, actúe correspondiente a esos casos. Bien. Pero la corrupción, ¿usted cree que ya, usted cree que está controlada o no controlada? Que hay un nivel que no se está fomentando, más bien, que no hay una red de corrupción. No, para nada. Mire, yo pienso que definitivamente aquí con el tema de la corrupción muchas veces se ha jugado. Y se ha jugado en el tema periodístico. A veces los comunicadores se han convertido en jueces y eso afecta mucho a la democracia. Y al chantaje y eso también afecta mucho a la democracia. Mire, yo sé de caso, para que ustedes sepan, de casos donde al funcionario lo iban a allanar y antes de allanar al funcionario mandaban a buscar la prensa para que la prensa recogiera incidencia. Incluso... ¿Eso es ilegal? Incluso, claro, ahí le voy a decir, incluso afectando el debido proceso. Entonces, yo ahí en el tema de la corrupción, incluso le voy a ser honesta, desde el punto de vista de mi participación en los medios de comunicación, casi nunca abordo el tema de la corrupción. Y no es porque tenga el miedo a abordar el tema de la corrupción, es porque sencillamente aquí se pretende politizar la corrupción y judicializar la política a partir de crear percepción y de dañar incluso reputaciones. Aquí la prensa acostumbra a juzgar muchas veces sin que el expediente haya sido
juzgado en los tribunales. Entonces yo no puedo caer en ese tipo de ligereza. Yo sí creo que el gobierno actúa y debe actuar desde el punto de vista de las medidas que le compete al gobierno. Ahora, el Ministerio Público desde el punto de vista y los jueces desde el punto de vista que le compete a la justicia, pero en modo alguno hacer de esto un fomentar, porque se crea un humo, se crea una percepción, se crea un ánimo en la población de que todo el que es funcionario público es un corrupto, y no es así. Aquí hay muchos funcionarios serios que están haciendo bien su trabajo, y el que meta la pata, como lo dicen en buen dominicano, bueno, tiene que pagar las consecuencias de hacer lo incorrecto, pero en modo alguno podemos jugar a querer crear unas condiciones de que aquí en la República Dominicana se está acabando el mundo en términos de la corrupción. No, eso es parte de esa campaña mediática de la que ha sido incluso acosado el gobierno en esa dirección, para entonces poder decir que el Partido de la Liberación y el gobierno del presidente Danilo Medina, o que todos los gobiernos del Partido de la Liberación son corruptos. Que han habido casos donde se ha actuado de manera incorrecta y se ha quitado ese funcionario, bueno, ahí yo lo veo correcto. Todo el que haga algo incorrecto tiene que ser llevado a la justicia, y tiene que ser, pero con el mecanismo debido, con el debido proceso, respetando las normas jurídicas, y por supuesto que sea real el expediente, porque una vez usted somete ante los tribunales sin que ese expediente tenga la debida sustancia en términos jurídicos, entonces usted le hace un mal juego a la justicia. Hemos llegado al final, Alexander. Sí, gracias, Giovanni Pérez Corsino. De buena manera. Una excelente participación. Sí, Claro. así es. Gracias a ustedes por la invitación. Y ojalá usted siempre nos mantenga las puertas abiertas. Así es. Manuel, será hasta el viernes Así próximo. es. Con ustedes será hasta el próximo lunes, cuando volveremos a este espacio por la mañana, junto a la compañera Lindsay Casajara, el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces. Hacen bien.